Hola amigos, soy Steve Loxe, bienvenidos otra vez a mi canal. Esta es la tercera sesión de esta serie que he empezado sobre lo que era la historia de la manipulación global, y la última vez hemos hablado sobre la creación de los Illuminati, ¿verdad? Y que hemos visto que hay un plan. Y vamos a hablar de este plan, es decir, una agenda, la Agenda 21. Y para daros más detalles, tenemos que empezar con la creación realmente de lo que era de lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar con esto, pero tenéis que saber que esta Agenda 21, me parece que lo mencioné la última vez, se basa en unas estrategias, ¿ok? Cómo avanzar en la agenda. Veamos. Si imagínate, ponte en el lugar de un tirano, por ejemplo. Imagínate que tú tienes un plan, quieres hacer algo que normalmente la población, el pueblo, no lo aceptaría, se opondría en contra, ¿no? Se iría contra ti también. Entonces, claramente no podemos o no podrías hacer en grandes pasos, aplicar, a lo mejor introducir leyes que no es el caso, por ejemplo, que no sirven en aquel momento. No podrías obligar al pueblo de cambiar de sus costumbres, por ejemplo. No podríamos tampoco quitar la libertad de la gente o aplicar una vigilancia a lo que está ocurriendo hoy, porque no sería el caso. No hay ningún motivo para ello. Por lo tanto, hay que crear los motivos primero para que yo pueda aplicar, por ejemplo, la vigilancia. Entonces sabemos que hoy, por ejemplo, esa vigilancia exagerada, que la gente incluso entrega su intimidad solamente para sentirse en seguridad, es decir, entregamos libertad, entregamos intimidad a cambio de una seguridad falsa, porque realmente es falso. Entonces, no podemos hacer o llegar a un plan, llegar a cumplir un plan a grandes pasos, ¿no? Por lo tanto, tanto Pike en su tiempo como ya la casa Rothschild conocían digamos así, estrategia, y solamente puedes hacerlo a pasos muy pequeños, creando, digamos así, situaciones que luego obligan o podrían permitir la introducción de leyes o introducción de restricciones, por ejemplo. Entonces, o tener un motivo muy fuerte, muy gordo, como por ejemplo un ataque contra una nación, ¿ok? Que ya sería motivo de guerra, ¿no? Pues bien, esto realmente es una estrategia que ellos lo conocían, que lo han desarrollado, si quieres, para alcanzar sus metas. Ok. Entonces hablaremos también de Pearl Harbor y veremos cómo ha ocurrido, porque está realmente esta estrategia aplicada para que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial también encontramos la misma estrategia. Lo vamos a tocar cada uno, ¿ok? Pero vamos primero con el primero de todo.
¿Ok? Veamos. Los Rothschild ya formaron como una alianza con los Rockefeller. Ahora no voy a meterme en la historia de Rockefeller porque también es muy largo, pero os invito a buscar en internet. Rockefeller conocemos que era la familia más rica, más poderosa, que eran magnates de petróleo, por lo tanto tenían mucho poder porque tenían mucho dinero. Entonces, ellos ya estaban vinculados en este momento, pero así, y entonces lo que ellos pretendían es crear un banco que pueda controlar a todos los demás bancos. Ok. No eran ellos los únicos que estaban aquí intrometidos, sino que habían varias otras familias, y os voy a decir algunos de ellos también, que hay he encontrado en El Mundo, fíjate, en la editorial El Mundo, he encontrado un artículo que nos habla un poco de, bastante, digamos así, sobre este tema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un resumen, digamos así. Bien, veamos, os voy a intentar resumir, ¿ok? Ok, a ver. El 2 de noviembre de 1907, en medio de un pánico que había opuesto al borde del colapso al sistema financiero de Estados Unidos, John Morgan, el fundador de lo que hoy es el mayor banco del mundo, es JP Morgan, como lo conocemos, por su nombre es John Pierpont, Morgan, y también de uno de los gigantes de Wall Street, Morgan Stanley, convocó a los 120 mayores financieros de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Entonces, a continuación, Morgan cerró por fuera la sala. Según algunas versiones, ordenó poner cadenas en las cerraduras y dijo a sus colegas que no saldrían de allí hasta que no acordaban inyectar liquidez en la economía. A las 5 menos cuarto de la madrugada, los últimos recalcitrantes se rindieron también. Los banqueros acomodaron comprometer 25 millones de dólares de entonces con el objetivo de estabilizar el sistema financiero. Para no agravar el nerviosismo de la opinión pública, dictaron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de Nueva York de que los oficios religiosos del domingo incluyeran sermones de índole optimista y pacífica. ¿Ok? Ya fuera por la intersección del Altísimo, ya por el acuerdo de los banqueros, la crisis no terminó de hundir el capitalismo estadounidense. La crisis de 1907 y la archifamosa reunión presidida por Morgan es el origen de la institución que ayer cumplió, porque esto ya lleva años, este artículo, que ahora cumple ya más de 100 años. ¿Okay? La Reserva Federal, curiosamente, la Fed, nació en parte como consecuencia de una reunión mucho más secreta que se celebró 3 años después, todavía bajo el terror de la crisis de 1907. Ok. Entonces, veamos, una vez que Morgan hubo controlado el pánico, el senador republicano de Rhode Island, Nelson Aldrich, de esto habla también David Icke, y bastante, también podemos escuchar a él porque explica bastante bien todos los vínculos,
¿ok?, que era familia de John Rockefeller, ¿ok?, se decidió a viajar por Europa examinando los bancos centrales del viejo continente. Un banco central, por definición, está hecho para evitar los pánicos. Dado que es un prestamista de última instancia. Vamos, que no hace falta reunir a los banqueros y encerrarlos en una biblioteca para bombear liquidez. De esto se trataría, ¿no? Cuando Aldrich regresó a Estados Unidos, estaba convencido de que ese país necesitaba un banco central, pero controlado, los bancos privados debían controlar el banco central. Y eso era algo a lo que se oponía la opinión pública de forma frontal. Bien, entonces tenemos que saber algo más. Bueno, ha habido un segundo intento, como dice aquí, que Aldrich se puso directamente en contacto con los 5 mayores bancos de Estados Unidos y con ello acordó lo siguiente: una noche de noviembre de 1910, cada entidad enviaría a uno de sus máximos directivos disfrazado de cazador de patos a una estación de tren en el pueblo de Hoboken, en el estado de New Jersey, justo enfrente de Nueva York, claro, pero en la otra orilla del río Hudson. Bien, entonces, cada banquero viajaría solo. Cuando llegara a Hoboken, se dirigiría a la estación de tren, donde habría un convoy aparcado, se subiría al último vagón, que era propiedad de Aldrich, ¿no? Ya allí se encontrarían todos. El tren viajaría durante 2 días hasta llegar al club de la isla de Jekyll Island, ¿sí? La isla Jekyll. Y este sería el club, lo que tenéis ahora en la imagen. ¿Ok? Bien, entonces, en el estado de Georgia, claramente sabemos otra cosa más. También en el estado de Georgia están las piedras guías de Georgia. Entonces, más adelante hablaremos de las piedras guía, ¿vale? Porque es también muy interesante. Bueno, de momento no digo nada. Ok, bien, llegan a la isla, donde residirían durante una semana, discutiendo los pormenores de la creación de un banco central para Estados Unidos. Los asistentes solo usarían sus nombres de pila para evitar que el servicio pudiera identificarlos por sus apellidos, ¿no? No habría ningún registro de entrada o salida en Jekyll Island. Estarían solo los 5 banqueros Aldrich y el asistente del secretario del Tesoro, Abram Piatt Andrew. Pero veamos, ¿qué más? El plan se cumplió a la perfección. El senador y Piatt se reunieron con Henry P. Davidson y Benjamin Strong en representación de J.P. Morgan y Company. Paul Warburg, otro, de Kuhn, Loeb & Co., acabaría dando lugar a Lehman Brothers y a American Express más tarde. Y luego Frank Vanderlip y Charles Norton, presidentes respectivamente de National City Bank y First National Bank, que con el paso del tiempo generarían el Citigroup. Todos ellos acordaron la creación de un banco central controlado por los bancos privados. Con decenas de bancos regionales, nadie se enteró de la reunión. Bien, pero hay algo más. Vamos a ver esta parte. Pero el proyecto nunca fue sometido a votación en el Congreso. Aldrich fracasó por completo, aunque cuando en 1913 el Congreso finalmente decidió la creación de la Reserva Federal, usó como punto de partida gran parte de las disposiciones en el encuentro de la isla de Jekyll. Es cierto
que en vez de decenas de bancos regionales, la Fed solo tiene 12 bancos regionales. Y que si bien la banca privada está representada en los órganos de gobierno, no tiene ni voz ni voto en la política monetaria. Cambiaria o regulatoria. Cuando el 23 de diciembre de 1913 el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la ley que creaba la Reserva Federal, estaba culminando un proceso que había comenzado en el encuentro secreto de Jekyll Island. Sí, pero hay más gente allí, había más personas. Y luego, es decir, que los que crearon la banca federal no eran únicamente estas personas, habían más. Es decir, Ford, por ejemplo, hemos dicho Morgan, también están los Rockefeller incluidos y también los Rothschild incluidos. Entonces, cuando se sabe que van a crear un banco así, entre grupo de personas con poder, personas con mucho dinero y influencia, se opusieron a esta creación. Y justamente ha ocurrido algo que tiene que ver con el Titanic, por ejemplo. Fijaos qué nos dice en algunos... yo tengo aquí una imagen que está en inglés, pero lo traduzco. Veamos, la novela Futility en 1898, creación de Morgan Robertson, detallaba el hundimiento de un barco inundible, digamos así, ¿ok? Y esto es una novela, lo que digo, ¿ok? Entonces, ese barco o buque imaginario se llama Titán, ¿ok? Y en la misma novela, me refiero, y ha chocado contra un iceberg en abril, ¿ok? Resultando en grandes pérdidas por... Sí, porque el buque llevaba muy pocas barcos salvavidas, ¿ok? Entonces, 14 años más tarde, con muchas similaridades o similitudes, aparece el buque real, Titanic, ¿ok? Y esto lo podemos buscar en internet, Wikipedia nos dirá cómo lo han fabricado, dónde lo han fabricado, etcétera, etcétera. Pero lo importante es lo siguiente, que los dos realmente, tanto en la novela como en la vida real, los dos barcos eran aproximadamente, o sea, bastante idénticos, incluso los nombres, ¿lo veis? Los dos han sido diseñados como inundibles, ¿no? Los dos han sido nominados como los barcos más grandes del océano, los más inmensos, ¿no? Bien, hoy hay mucho más grandes, pero en aquel momento los dos colisionaron contra icebergs en abril. Interesante, ¿no? Luego, los dos resultaron, en los dos casos resultaron muchísimas muertes porque tenían pocos barcos salvavidas. ¿Ok? Además, los dos tenían los planos bastante similares, es decir, planos técnicos y descripciones muy similares. Bien, Benjamin Guggenheim
Isador Strauss, que dice que eran los jefes, los dueños de departamento, bueno, no departamento, sino supermercado, mejor dicho, Macy's, ¿ok? Que se llama así, Macy's. Y luego John Jacob Astor, eran las personas probablemente las más ricas en aquel momento del mundo. Han sido matados, han muerto, ¿vale? En este evento de Titanic. Y estos eran los tres oponentes más fuertes, digamos así, en contra de la creación del Banco Federal. Entonces, en abril 1912, toda oposición ha sido eliminado. Es cuando el barco, cuando Titanic se hundió, ¿sí? Entonces, en diciembre 1913, el Banco Federal entra en existencia en Estados Unidos, controlados por los banqueros. Bien, veamos una cosita. Tenéis aquí en pantalla unos señores, que esto también, bueno, no todos están activos, digamos, hoy, pero sí han sido digamos, en el pasado cercano, ¿vale? Hace poco. Y para que tengáis conocimiento de ellos, viven todos, esto sí, todos viven hoy aún, ¿ok? Veamos el número 1. Lord Jacob de Rothschild, ¿ok? Ya lo sabemos, ya, bueno, habréis oído de él, ya hemos hablado de él también. Y el número 2, su hijo Nathaniel, ¿ok? ¿Qué tenéis que saber sobre su hijo? Su hijo es un drogadicto, realmente. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Por casualidad, digamos así. Cuando yo viajo a Estados Unidos hace unos años atrás, tengo la oportunidad de conocer a una persona, no puedo decir nombre ni nada, no voy a hacer ningún daño a nadie. Conozco a una persona que le conocía a él, a Nathaniel, a Ned, con otra palabra, y dice que me cuenta a mí que él solía drogarse con Ned, porque esa persona a quien yo conozco no es una persona, digamos así, cualquiera. También tiene bastante dinero y está en unos círculos muy restringidos, digamos, muy estrechos, digamos así, de alto rango, de alto nivel. Entonces, en una charla con esta persona, pues simplemente hablando de ciertos personajes, entonces él me contó así, sin más, sin ninguna, es que no sé tampoco cómo tal, sin más, porque vino la palabra sobre Nathaniel, ¿sí? Y dice, vaya pedazo de tío es este también, dice, ¿sabes? Y dice, pues yo solía drogarme con él en fiestas, ¿no? Cuando salían de marcha, digamos, en fiestas. Digo, wow, genial. Pero también se le nota en la cara. Bueno, en fin, podemos ver más fotos que son más actuales, que sí que se le nota bastante que es un drogadicto. En fin, se lo permite, ¿no? Ok, veamos, el 3 es Barón John de Rothschild, que recientemente ya hace algunos años, exclamó que están trabajando
para lograr un gobierno mundial, global. ¿Okay? Número 4, Sir Evelyn de Rothschild. Su mujer, Lynn Forrester, es, como decir, es miembro del Partido Democrático, pero es, como decir, hace como trucos para convencer a otros. Es decir, digamos con otra palabra, remueve la mierda, si queréis. Perdón la expresión. Pero es eso. Ok. El 5 lo conocemos todos porque es la cara más conocida, lo que suele aparecer, ¿no? En vídeos y incluso en la televisión a veces. En la televisión menos, pero en YouTube seguro. Ok. David Rockefeller. Ok. David Rockefeller es hijo de John D. Rockefeller, que era su padre era el que sacó la familia, es decir, digamos así, ha desarrollado máximamente su negocio. ¿Ok? Entonces ya David Rockefeller se metió en todos estos temas, es decir, bueno. Ok, bueno, llevó a continuación todo el trabajo de su padre y se metió en los bancos y etcétera, etcétera. Ok, también tenéis que saber una cosa, que David Rockefeller tiene un hijo llamado Nick, ok, que habló con Aaron Russo. Aaron Russo, voy a compartir este vídeo con vosotros. Aaron Russo era un cineasta, ¿ok? Y Nick le invita una noche de marcha, ¿ok? Y le cuenta el plan del 11 de septiembre de 2001, ¿sí? Y Nick, es decir, no sospechaba, puede que haya estado borracho o algo así, pero Aaron Russo luego lo cuenta en Alex Jones Show y en otras situaciones también. Además, hace un vídeo, un cortometraje, no es tan cortometraje tampoco. El título de este vídeo es America from Freedom to Fascism, quiere decir de libertad a fascismo. Entonces, cuenta en este vídeo bastantes planes, digamos así, para conquistar el mundo, para llevar a cabo la Agenda 21 realmente. Entonces, voy a compartir con vosotros este vídeo. Es como un documental aproximadamente. Es muy bueno, a ver si lo encuentro subtitulado como mínimo. Entonces, bien. Vamos a seguir entonces. Tenemos el número 6, Nathan Warburg. ¿Sí? Ya, digamos así, partícipe en la creación. ¿Ok? Su familia, me refiero. Su familia, dice aquí, no era el único instrumento en la creación del Banco Federal, de la Reserva Federal. Así. Y luego, también su familia era uno de aquellos que han levantado a Adolf Hitler. Pero no solamente ellos, sino también sabemos que Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial ha sido financiado por los Rothschild directamente. ¿Sí? Bien, el 7 lo conocemos también, es Henry Kissinger, globalista, un esquemista, digamos así, ¿no? Y genocida, que no es otra cosa. El 8 también le conocemos, George Soros, ¿verdad? Otro esquemista, otro manipulador, igualmente. El 9, Paul Volcker, también globalista, y era, porque me parece que ya no es, era
¿cómo se traduce? Consejero económico de Obama. Luego el 10, también le conocemos, Larry Summers, también consejero económico de Obama. El 11, Lloyd Blankfein o Blankfein, ¿ok? Era el CEO, o sea, director general, si quieres, de Goldman Sachs. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber sobre Goldman Sachs? Se dice que Goldman Sachs era el causante de la crisis de 2008. Tenemos que saber una cosa. Goldman Sachs se metió en una trampa, digamos así, con Grecia. ¿Ok? En realidad, directamente, la crisis no se le puede otorgar a Goldman Sachs directamente, pero Goldman Sachs era el único que ha tenido que ganar por la crisis de 2008. El único ha ganado con esto, porque ha hecho un truco y a través de este truco hundió Grecia, por ejemplo, y luego vinieron los demás países, ¿ok? Europa, España, ya sabemos. Bien, ok, el número 12 es Ben Shalom Bernanke, que era hace unos años el máster, digamos así, el director general de la Reserva Federal. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que esta Reserva Federal realmente no es nada federal, es privado, ya lo sabemos. Se llama federal como que es del pueblo, que es de la nación, cuando no es verdad. ¿Sí? Esto no es absolutamente verdad. Bien. Ok. En la actualidad, vamos a buscarlo porque no recuerdo su nombre. A ver. Director general de la Reserva Federal. O secretario, no sé cómo se llamará realmente. Presidentes de la Reserva Federal, ¿ok? Y aquí tenemos por parte de Wikipedia, podemos ver al primero, Charles S. Hamlin, era el primero que era presidente entre el 14 y el 16, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Luego vino William Harding, que era entre el 16 y el 22, también bajo el Wilson durante una temporada, y bajo también Warren G. Harding. Realmente no sé qué clase de relación hay de familia entre Warren G. Harding y William P. G. Harding, porque en Wikipedia no encontré y tampoco en internet, a lo mejor no he buscado bastante, pero de momento no sé decir más, ¿ok? En fin, Warren G. Harding sí era presidente, me parece que el 29º, si recuerdo haber visto antes, y no dicen nada sobre su familia, muy poco. Entonces, realmente no aparece el nombre de William Harding. ¿Será solo coincidencia de nombre? No lo sé. Pero, como otros, es decir, que siempre hay alguna conexión entre presidentes y la federal. Pero bueno, ya veremos. Sigamos pues. Luego vino Daniel Kissinger, ¿ok? Entre el 23 y el 27, ¿ok? Durante la presidencia de Harding y luego de Coolidge. Bien. Roy Young, que no tenemos imagen, entre el 27 y el 30, que ya los presidentes no los digo tampoco. Eugene Meyer,
¿ok? Entre el 30 y el 33, pero aquí tenemos a alguien, a Roosevelt, ¿ok? Porque luego es muy importante saber qué ocurre con Roosevelt, ¿ok? Luego lo digo. Eugene Black, entre 33 y 34, vamos un poco más rápido. Mariner Eccles, del 34 al 48, luego McCabe, 48-51, luego tenemos a Arthur Burns, entre 70 y 78, luego tenemos ya a William Miller, entre 78 y 79, solo un año, luego Paul Walker, y a Paul Walker ya le conocemos, ¿sí? Entonces, del 79 a 87. Más tarde aparece Ellen Greenspan, ¿ok? Y ahora es una mujer. Ellen Greenspan entre el 87 a 2006, fijaos. Ahora bien, hay una cosa con Ellen Greenspan que me gustaría añadir. En un vídeo hecho como público, como encuesta, no era encuesta tampoco, sino era como una entrevista a Ellen Greenspan, le hacen unas preguntas claves que ¿qué poder tiene la Reserva Federal? Y Ellen Greenspan lo dice tal cual. Intento reproducirlo. Dice, no hay ninguna regularización o ninguna ley del gobierno o del Estado americano que pueda restringir o limitar las acciones que ellos tomen. Ninguna. ¿Ok? Y esto está en vídeo. Yo esto lo tengo, me parece que lo tengo en algún archivo. Lo intentaré buscar y lo pondré también en el grupo, si queréis. Muy bien. Luego vino Ben Bernanke, ¿ok? Entre 2006 y 2014, exacto. Y en 2014, que es la última, es Janet Yellen, ¿ok? Bajo Barack Obama. Entonces, estos personajes eran los presidentes de la Reserva Federal. Muy bien, ¿qué sigue a partir de aquí? Ya se ha creado, digamos así, el Banco Federal. Ahora veremos que, si recordáis, el Titanic realmente ha sido hundido, ha sido provocado el hundimiento del Titanic, porque hay algún testigo que dice que antes del impacto como que había un ruido o una explosión en la sala de motores, algo por ahí, en esta zona. Pero al parecer que el barco ha sido saboteado, no es que haya sido hundido justamente por un iceberg. Porque ¿qué pasa? Fíjate que si el iceberg no es suficientemente duro, digamos, o no es suficientemente afilado, si quieres así, el barco simplemente lo roza, pero no se abre, digamos así, el metal para que se hundiera. Entonces, si no se hunde, ¿qué? Entonces no coincide con la novela. Por lo tanto, habría que sabotearlo en aquel momento, en instante, aquel momento concreto cuando chocaría contra el iceberg. Era muy interesante que justamente las dos cosas, tanto de la novela como el Titanic, ocurra así, exactamente así. Entonces esto es un poco, como decir, raro para creértelo, ¿no? Bien. El tema está que esto es ya una cosa para eliminar a aquellos que están en contra del plan. ¿Sí? Bien, aquí tengo una... Muy bien, mira, aquí tengo los nombres justamente de lo que nos interesan. Lazard Brothers, Goldman Sachs, Brown Brothers,
Henry Schroeder Banking Company, Lehman Brothers. Lehman Brothers ya sabemos que durante la crisis ahora de 2008 ha quebrado, lo sabemos ya. Ha quebrado, lo han dejado quebrar también. Y tenemos a las familias Rockefeller, Morgan, Harriman, Warburg, Schiff, Rothschild. Pero hay otro también que es Ford, la familia Ford. También están allí. Aquí no aparece, pero sí que están. Ok, hay otros grupos que pueden mostrarnos. Y sí, claramente yo tengo aquí un croquis, si queréis, que podemos observar cómo están vinculados diferentes órdenes. Empezamos con la orden de los Illuminati, luego el Consejo de los 13, el Club de Bilderberg, Atlantic Council, la Reserva Federal, United Nations, ¿sí? Y World Health Organization, quiere decir la Organización Mundial de la Salud. Fíjate. Luego tenemos la Orden, tenemos la Casa de Rockefeller hacia la izquierda, tenemos a Council on Foreign Relations, que las siglas serían CFR, que es CFR, seguramente que os suena ya esto. La mafia, lateralmente, la CIA, la KGB, ¿ok? Trilateral Commission, la comisión trilateral. Seguramente que habéis oído de todas estas. Entonces, la otra parte sería la Corte Mundial, fíjate, la Corte Mundial, el Banco Mundial que deriva de la Reserva Federal, ¿sí? Pero también de aquí aparece la casa Rothschild, la Escuela de Economía de Londres, el grupo, hay un grupo como si fuera los Illuminati, pero un grupo, el grupo solo. Instituto Royal, ¿ok? De aquí deriva a Tavistock Institute, luego el mercado europeo, que realmente no es como el mercado como tal, sino que como una organización secreta, y también a Club de Roma, ¿sí? Y de Tavistock deriva a MI5, es MI5, ¿ok? También existe MI6. Esto no es un 15, es una I, MI5, ¿sí? Es la agencia secreta de Gran Bretaña, ¿ok? Como la CIA, es equivalente a CIA, ¿ok? Todos estos están vinculados hoy, ¿ok? Los conocemos ya, sobre todo a los Bilderbergs, porque mucha gente habla de ellos ya. Entre estos hay organizaciones secretas y hay semisecretas, como por ejemplo Bilderberg es semisecreta, la CIA es semisecreta, porque realmente sabemos que existen, conocemos los miembros también, pero no sabemos de qué tratan en sus reuniones, porque está totalmente en secreto. Sabemos cuando se reúnen en cierto castillo o en cierto país, ¿no? Y lo mismo pasa con la CIA, por ejemplo. Sabemos quién son, sabemos quién es el director general, sabemos quién son ciertos, digamos, personajes dentro, porque se puede saber, pero no se sabe su actividad. Bueno, sí, en cierto modo, pero realmente es secreto la actividad de la CIA. ¿Okay? No conocemos a los agentes, por ejemplo, porque si no, no serían secretos, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. ¿Qué ocurre después de la creación de la Reserva Federal? Muy bien, la Reserva Federal realmente toma el control de todo eso. Entonces, tenemos que volver ahora un poquito con lo que hemos dicho. Sí, voy a hablar de esto y luego ya seguiremos en la próxima porque no tendremos bastante tiempo. Vamos a ver justo antes de la formación. Muy bien.
de la formación de la Reserva Federal, hablaremos un poquito de Lusitania, RMS Lusitania, ¿ok? Es un barco muy grande, ¿ok? Construido en el astillero de John Brown and Company en Clydebank, ¿ok? En Escocia, o Clydebank, el 26 de agosto de 1907, también. Diseñado por Leonard Pesquet. Ha sido hundido por un U-Boot U-20 en el 7 de mayo de 1915. ¿Ok? Entonces, en ese buque también mueren 1198 o más de eso personas del total de 1959. ¿Qué hay importante con ese barco? Veamos. Justamente ya había como un conflicto entre Alemania e Inglaterra que al principio de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que empieza en el 14 y termina en el 18. Entonces, lo que pasa que ese barco se hundió en el 1915. Ya estaba la guerra empezada. Entonces, los alemanes estaban haciendo un, digamos así, despliegue, entre comillas, en el Atlántico, cerca de las costas de Irlanda, y ese buque justamente aparece entrando, y resulta que a la altura, tengo aquí un artículo abierto, sí, gracias a Wikipedia encontré aquí un detalle que dice que el 7 de mayo de 1915 el RMS Lusitania fue torpedeado a las 14 horas por el submarino alemán U-20 frente al viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas, al mando del capitán Walter Schwieger, si lo digo bien. Sí, Schwieger. En solo unos minutos, según dicen 18 minutos, se había hundido por completo. Ok, ¿qué más dice? Después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda, ¿vale?, explosión, la cual no se sabe la causa. Y en tan solo 18 minutos, como decía, el buque se había hundido. El naufragio causó la muerte de más de 1.198 pasajeros, incluidos 100 niños. Sobrevivieron 761 personas. La muerte de 234 ciudadanos estadounidenses fue probablemente una de las causas por la que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial 2 años más tarde. Veamos, es muy importante, ¿ok? Es muy importante que si nos damos cuenta, acaba de decir aquí que hay una segunda explosión que no se sabe la causa, porque por la primera no ha causado suficiente daño para que se hundiera y que muera gente. Veréis, entre los 234 ciudadanos americanos, ¿quiénes eran importantes? Porque esto ya no se dice. Bueno, Wikipedia no lo dice. Tendríamos que investigar más. Lo que pasa es que de momento realmente no sé a dónde más acudir. Pero seguramente que hay algún detalle sobre esto. Estos americanos, o entre ellos, seguramente que ha habido alguna persona importante. Y entonces, si os dais cuenta, realmente aquí hay una estrategia de problema, reacción, solución. Como dije al principio, para hacer una cosa grande,
que tú no puedes hacerlo en grandes pasos, o lo haces en pasos muy pequeños que no se vea, ¿sí? Que el pueblo no se dé cuenta, o buscas una causa muy grave para hacer luego aquello que tú propones, que es tu plan. Pero primero hace falta una causa, luego esperas la reacción del pueblo, que dice, sálvanos, sálvanos, haz algo, ¿ok? Y luego dice, vale, la solución es la guerra, vamos a la guerra. Exactamente lo mismo ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Lo mismo ocurrió en Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió en la guerra para ir a la guerra en Vietnam. Lo mismo. Y ahora, hoy, está ocurriendo lo mismo, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, por decir, en Libia, en Siria, es lo mismo. Solamente hay que verlo, hay que darse cuenta. Vamos también con los otros, también hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Pearl Harbor, qué pasó allí realmente. Entonces, aquí solo añadir, solo tanto que cuando ocurre este ataque contra el buque, pero el buque realmente era inglés, ¿ok? Estados Unidos sabía que si Inglaterra fracasa en la guerra o se pierde, entonces realmente Estados Unidos perdería sus poderes en Europa. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que saber que en aquel momento la estrategia era esa, porque tampoco quería ir, el pueblo americano no quería ir a la guerra, estaban lejos. Pero era ese el motivo, han matado a nuestra gente. ¿Ok? Habían americanos en ese buque, por lo tanto es un ataque contra América también. ¿Vale? Porque el buque, como digo, era inglés. ¿Sí? Entonces, como ha habido gente americana, América va a la guerra. ¿Sí? Es el pretexto, si queréis. Bien. Bueno, de momento esto, y continuaremos con la Segunda Guerra Mundial para ver también la estrategia cómo ha desarrollado. Y luego entraremos ya en temas de la manipulación, por qué lo hacen, ¿ok? Y cómo lo hacen, cómo llevan a cabo todo el tema de la nueva orden mundial, si queréis, o cómo quieren llevar a cabo. Bueno, sin más entonces, gracias por escucharme y nos vemos muy pronto y seguimos con todo esto porque quedan cosas muy interesantes por descubrir. Ok, sin más, un fuerte abrazo a todos, saludos, feliz día a continuación. Chao, chao.